Existe la violencia de pareja y es algo que no se puede negar. Y es por eso que la tarea de los psicólogos, sociólogos, psiquiatras e incluso tal vez de los políticos debería ser encontrar las posibles causas y con estas las posibles soluciones. Sin embargo, la idea feminista predominante ha tratado de aportar esta causa con la teoría de que la violencia de pareja es cuestión de género. Causa que por su manera sencilla de entender y fácil de vender la terminan adaptando los políticos. Sin embargo, en este video vengo a refutar esta idea y a comentar los datos y estudios que la contradicen. Antes de continuar, quiero aclarar que este video está basado e inspirado en el blog del psiquiatra Pablo Malo. Más adelante en el video le voy a dirigir más palabras, pero quería aclarar esto antes de empezar. Yo entiendo que existen varias ramas del feminismo, sin embargo la mayoría sostiene que la violencia de pareja es causada por valores patriarcales que incitan a los hombres a controlar a las mujeres usando la violencia. Entonces, según esta perspectiva, la principal causa de que exista la violencia de pareja es el patriarcado. No serían ciertos factores de los individuos o problemas de los individuos, sino instituciones, estructuras e incluso tal vez la ideología del capitalismo. Y obviamente si este fuera el problema por el que mueren mujeres, yo también estaría en contra de esas estructuras. Estaría cantando, vamos a tumbar el patriarcado, se va a caer, machete al machote, ¿cómo se llama esta canción? El Estado opresor es un macho violador. Yo también estaría cantando e incluso también estaría pintando paredes. Bueno, la segunda no lo haría porque para mí la propiedad privada es un derecho. Libertad, vida y propiedad. Suponiendo el paradigma que les comento, conllevaría ciertas afirmaciones que se las colocaría acá. Bueno, ya teniendo en claro esta idea, voy a comentar algunas razones por las que esta teoría no está respaldada en datos. Una cosa muy rara no se puede explicar con una cosa muy frecuente. Según esta teoría, la diferencia entre hombres y mujeres son estructurales y oblicuas. Es decir, todos somos machistas y todos vivimos bajo la influencia del patriarcado. El problema de este planteamiento sería, ¿y por qué solo una minoría de hombres maltrata a las mujeres? E incluso aceptando cifras que parecen bastante infladas y un poco exageradas, como la de la OMS que nos dice que el 30% de las mujeres sufre violencia, nos damos cuenta de que 2/3 de los hombres no son agresores, no son maltratadores de mujeres. Y esto no puede pasar en una teoría determinista ambiental o social como es la teoría de las feministas. Pero ¿cómo explican este hecho las feministas? Pues lo adivinaron, no pueden hacerlo. Las feministas que publicaron este artículo llegan a reconocer que no se puede reducir todo al machismo y se necesitan mucho más factores para entender la violencia de pareja, algo con lo cual la mayoría de expertos está de acuerdo. Que la explicación de la violencia de las parejas es multifactorial. Pero normalmente las feministas solo llegan a aceptar esto cuando sienten que no tienen más salida, pero inmediatamente lo dejan de lado y vuelven a centrarse en que todo es culpa del patriarcado. Para explicar una conducta humana es bastante difícil que solo influya un factor. Por ejemplo, en el tema suicidios es evidente que un factor de riesgos implicado son las enfermedades mentales, pero basta señalar que solo el 5% de las personas con depresión o el 10% de las personas con trastornos de límite de la personalidad se suicidan para darnos cuenta de que tiene que haber más factores que la enfermedad mental. Tampoco podemos reducirlo a factores económicos, porque la mayoría de personas que están sin trabajo no se suicidan. Como tampoco podemos reducirlo solo a factores sentimentales, porque la mayoría de personas que terminan una relación tampoco se suicidan. Esto queda claro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay gente que cree que la única causa de la violencia contra la mujer es el machismo o el patriarcado? Tanto así que creen que cuando se caiga el patriarcado va a dejar de haber feminicidios. De hecho, la mayoría de expertos dice que ese es un problema ecológico y multifactorial. Este más o menos sería el modelo ecológico para entender la violencia de género. Es curioso porque cuando se estudia la violencia de los dos lados se descubre que las causas, los factores son muy parecidos entre los dos lados. Y en este estudio también se encuentra que cuando existe violencia de pareja normalmente es bilateral de los dos lados. Y con esto quiero ir al siguiente punto. Las mujeres también perpetran violencia de pareja. De este tema ya se tiene registros desde 1970. Erin Pizzey, la fundadora del primer refugio para mujeres maltratadas del mundo, en 1971, siempre ha contado que de las 100 primeras mujeres que atendió, 62 eran tanto o más violentas que los hombres que dejaron atrás. Ella misma fue maltratada por su madre. Y sabe que las mujeres también pueden ser violentas. Por estas declaraciones y más investigaciones de ella sobre el tema, esta activista ha sido amenazada de muerte, ha tenido varios boicoteos a sus conferencias e incluso ni siquiera al día de hoy ni siquiera puede entrar al mismo refugio que ella misma creó. O sea, hay que ver la tolerancia de este grupo político, ¿no?
A medida que se fue observando la violencia de pareja, se fue descubriendo que lo más común es que cuando existe una relación de maltrato, se da de manera bilateral, exceptuando la violencia sexual. Que es otro tema más amplio, pero este no es el tema del video. En mi país, de enero a junio de 2018, se registraron 6.149 víctimas de violencia familiar. Y eso que normalmente los hombres no llaman cuando ocurre una agresión. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el golpe de un hombre en promedio es 162% más fuerte que el de una mujer promedio. Entonces, si por ejemplo una mujer promedio me golpea a mí, con suerte me puede dejar algún tipo de marca en la cara, pero si yo o algún hombre promedio golpea a una mujer promedio, puede dejarla hasta desmayada e incluso tal vez algún daño irreversible. Pero si las mujeres golpean es porque se está defendiendo. Pero seguramente el hombre la golpeaba de antes y por eso se está vengando. Pero seguramente el hombre le estaba golpeando de antes. Muy parecido al paradigma machista que, por cierto, nunca he escuchado en mi vida de si el hombre la golpeó es porque algo habrá hecho. Pero ahora, en el caso contrario, si la mujer lo golpeó es porque seguramente el hombre la habrá golpeado de antes. Es porque seguramente algo hizo. Ambos paradigmas igual de ridículos. Pero el punto, ¿esto tiene algo de sentido? ¿Tiene alguna base lógica? ¿Tienen razón las feministas? Pues lo adivinaron. No. Según los estudios, como les dije, la violencia de hombre y mujer normalmente tiene las mismas causas, los factores son muy parecidos a excepción de algunos. En los estudios que se ha hecho sobre las causas de violencia de la mujer hacia el hombre, no tiene muchas diferencias con los motivos de la violencia del hombre hacia la mujer. También en otros estudios se demuestra que muchas veces las mujeres son un poco más las que empiezan la agresión y la autodefensa es aducida por hombres y mujeres casi por igual proporción. Si no les basta con esto, estoy seguro que más de uno de ustedes ha visto alguna vez en una fiesta, en la calle, tal vez incluso, alguna mujer tirándole una cachetada a un hombre, pero muy pocas veces, a menos que vivan en un lugar violento, un hombre golpeando a una mujer. Pero no faltará el que diga, es que seguramente el hombre hizo algo. No es cierto que la sociedad apruebe la violencia contra las mujeres. Es indiscutible decir que en una sociedad donde se apruebe la violencia contra la pareja, existirá más violencia que en una donde no se apoye. Pero creo que también es indiscutible decir que la mayoría de personas condena la violencia contra la mujer, o al menos ve de mala manera a los maltratadores de mujeres cuando no tienen nada detrás, o sea, cuando no ven nada de más y ven, este es un maltratador de mujer, normalmente dicen, es un hijo de... y tal. No quiero decir que no existan personas o subgrupos que lo aprueben. De mi parte no conozco personalmente, pero seguramente existen personas y subgrupos que aprueben la violencia de pareja o la violencia del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Puede que existan, pero unos individuos, un subgrupo no define una sociedad entera. Es como que yo te diga, yo tengo unos amigos en la San Marcos que son comunistas y no por eso el Perú es comunista o Sudamérica es comunista. O yo te puedo decir, yo o un grupo de amigos es libertario, liberal, y no por eso el Perú es liberal. O sea, un subgrupo de personas o unos individuos no definen la sociedad completamente. El punto de este punto, una mayoría abrumante desaprueba la violencia del hombre contra la mujer, y también una mayoría aprueba más a las mujeres que a los hombres en estos casos. Y no va a faltar la que diga, no, pero... eso lo dicen para no quedar mal en las encuestas, pero en lo personal ellos golpean a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y obviamente, como ya sabemos todo el mundo, están equivocadas. Un estudio demuestra incluso todo lo contrario, que los hombres muchas veces inhiben su violencia por el hecho de que su pareja es mujer y no por el hecho de que es su pareja. O sea, muchas veces no la golpean por el hecho de ser mujer, más que por el hecho de ser su pareja. O sea, tiene más compasión de decir, no, yo no golpeo a una mujer, que decir, no, yo no golpeo a mi pareja. Muchas veces pasa esto, o sea, ¿qué me dices de por el hecho de ser mujer? No, pero ese es el patriarcado, eso es lo que... O sea, decíanse, pues, o sea, el patriarcado conduce a que los hombres golpeen a las mujeres o conduce a que los hombres no golpeen a las mujeres. La frecuencia de violencia de pareja en parejas homosexuales es igual o mayor que en parejas heterosexuales. En promedio, la violencia entre parejas heterosexuales en proporción con la de parejas homosexuales es bastante igual. O sea, si el mundo tendría un 90% de parejas homosexuales, la mayoría de agresiones sería de parte de parejas homosexuales, porque están en proporción. Y obviamente en una sociedad heteropatriarcal esto no pasaría, porque
dentro de la relación hombre-hombre, ¿cómo se podría maltratar a la mujer? O sea, no hay mujer que maltratar. Dentro de la relación mujer-mujer, no hay hombre que maltrate. O sea, la consecuencia lógica de esto, y creo que de los demás puntos, es la violencia de parejas es de parejas, no de género. La gente tiene problemas de pareja y muchas veces gente con problemas mentales, con traumas familiares y etcétera, etcétera, termina incurriendo en violencia. Esa sería la razón más lógica, que la violencia de pareja es de parejas y no una cuestión netamente de géneros. Hay 3 razones más que se las voy a nombrar rápidamente. Síganme en Twitter por si acaso. Es mi Twitter, Gabolib. De todas maneras, de todas maneras lo pongo en la descripción para que me sigan. Las motivaciones de la violencia de pareja son esencialmente las mismas. La teoría feminista implicaría un comportamiento absurdo dentro de la conducta humana. La violencia de pareja más frecuente no es violencia de género. Y con esto es la última. Les menciono así por encima nomás porque quiero que ustedes mismos se pasen por el blog de este tipo, Pablo Malo, que de verdad que ha hecho un trabajo increíble y quería felicitarlo. Y de paso quería hacerle una pequeña promoción dentro de mi canal, también pequeño, pero algo es algo. Entonces se pueden pasar a leerlo y ahí está todas las explicaciones. Ya sé que decirlo así nomás por encima tal vez parece bastante sorprendente, pero cuando lo leen todo está sustentado en estudios y de verdad que es para aplaudir. De todas maneras, creo que con estas 5 causas es suficiente para desmontar esta teoría completamente ilógica y que muchas veces las chicas, los chicos, las feministas, tratando de hacer el bien, terminan perjudicando más. Pues recordemos que muchos países invierten en propagar estas ideas, como por ejemplo el Perú más de 500 millones de soles, en España como 330 millones solo en violencia de género, cuando este dinero o se podría usar para cosas como la salud, educación o simplemente no quitársela a los contribuyentes. En fin, ya saben que se pueden pasar por más videos míos y darle like y suscríbanse al video para ver más videos de cómo destruir al feminismo con facts and logic 100% real. Y nada más que decirles, los quiero mucho y ya saben, se pasan por cualquiera de estos videos y de paso se suscriben en mi canal que está por acá o por acá el botón, yo ni sé dónde está el botón. Y nada chicos, los quiero muchos y también síganme en Twitter.